Ok, ojo aquí porque este es el tipo de película que necesita el cine mexicano, llena de frescura y originalidad y una identidad audiovisual valiosísima para contar de una forma diferente los temas que conciernen a los cineastas mexicanos contemporáneos. Así que vamos a hablar de No voy a pedirle a nadie que me crea. Buenos días, tardes o noches, bello ser humano, yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de No voy a pedirle a nadie que me crea. Esta nueva película que fue estrenada hace algunos meses en distintos festivales y ahora se estrena en Netflix. Este es el segundo largometraje reconocido que tenemos de Fer Frías, el cineasta que ya conocemos por la película Ya no estoy aquí del 2019. Pero ojo que para hablar de esta película voy a tener que hablar también mucho del material original porque simplemente están demasiado pegadas y hay que hablar también de la forma tan interesante en la que la película juega con el carácter de metaficción que ya de por sí estaba presente en la novela. Pero antes de hablar de todo esto, vamos a hablar de qué trata. Juan Pablo, quien acaba de ganarse una beca para estudiar un posgrado en Barcelona, entra en las garras de una red criminal que intenta, según ellos dicen, concretar un proyecto con su ayuda, por lo que durante toda su estadía en Barcelona recibirá distintas extorsiones que lo llevarán por caminos que cambiarán su vida por completo. Así que bueno, vamos a hablar de las cosas positivas de esta película y como mencioné hace un momento, es difícil hablar de esta película sin hablar del material original, del autor, de la novela, etc. ¿De dónde nace esta adaptación? Juan Pablo Villalobos, justamente como el propio personaje de la película, es un autor mexicano, jalisciense, que emigró a Barcelona, que justamente también hizo un estudio de posgrado ahí y quien empezó a estudiar toda esta cuestión de la antiliteratura, la metaficción, la metaliteratura, que también le interesa mucho el marketing y el cine, por cierto, y ha sacado un montón de novelas que han sido bien recibidas por parte del público y la crítica especializada. Esta novela, No voy a pedirle a nadie que me crea, recibió el premio Heralde, que es el premio que la editorial Anagrama le da año con año a autores que tengan algún mérito en este género de la novela. La novela original entonces adquiere este carácter metaficcional en el que Juan Pablo Villalobos, el personaje de la novela, es el propio autor y tiene esta base también autorreferencial, autobiográfica, pero que parte hacia algo tan descabellado como el propio título de la novela lo dice. Es entonces Fer Frías quien llega a adaptar este material al cine de forma exitosa, en mi opinión. Y es que quiero decir, hay adaptaciones literarias que tienen cancha libre para alejarse lo suficiente del material que adaptan y funcionar en su propio medio y universo, dándole la espalda a lo literario. Esta película, en cambio, abraza al autor y a la novela y los utiliza como extensiones cinematográficas de manera funcional. Fer Frías hace un trabajo de adaptación muy adecuado, en mi opinión, trasladando los elementos literarios y la forma en la que está construida la novela hacia el mundo cinematográfico con todas sus reglas y la forma en la que se puede contar algo que está cargadísimo de una narrativa muy literaria, pues. Esta es una de las formas en las que podemos hablar de la violencia y de los temas sociales que tanto interesan a los cineastas de hoy en día sin caer en redundancias, en cursilerías o en los vicios comunes de este tipo de cine. Hay que hablar del lenguaje audiovisual que la verdad, vaya, qué preciosísimo está. Muy apoyado obviamente por la puesta en escena que también es muy adecuada. Todo está donde tiene que estar y la forma en la que se planta la cámara, tanto dentro como fuera de los espacios en los que interactúan los personajes, me recuerda muchísimo, de hecho, y no sé si hay alguna influencia o algo por el estilo, pero me recuerda mucho a Mr. Robot, la forma en la que encuadran, que curiosamente es como una antítesis a las reglas cinematográficas o a las reglas de fotografía convencionales, en las que la composición tiene que cumplir con ciertos elementos. De esta forma siempre nos encontramos también apoyándonos en el trabajo estético, visual de la película, con cierta irreverencia, cierta rebeldía ante lo que está establecido, apoyando también la subjetividad de los personajes que ya están de por sí inmersos en esta trama tan compleja, enredada, descabellada y llena de situaciones de una comedia y de una tragedia también. Es una radicalidad tragicómica en todos los aspectos. Pero bien lograda. El casting, que tiene la difícil tarea de lograr que una multitud de personajes funcione bien en pantalla, está bien logrado. Y eso que tenemos personajes de distintas nacionalidades, y justamente la película hace lo necesario por hacer una especie de crítica social
hacia los estereotipos que se tienen en torno a estos personajes y a estos países, sin dejar de lado la reflexión que se puede generar con esto. Cada quien cumple con su chamba, tanto Darío Yazbek como Natalia Solián y wow, Alexis Ayala, que me genera unas situaciones de comedia impresionantes. Técnicamente toda la forma en la que se están pendejeando al personaje de Juan Pablo a cada rato me sacó varias risas muy genuinas. Tenemos personajes bien construidos desde Juan Pablo, que ya de por sí es el héroe de la historia, pero una especie de héroe trágico que está envuelto en este embrollo del que difícilmente puede salir, que se la pasa a merced de la situación y de las demás personas. Técnicamente ya no es control de nada excepto de la novela que está escribiendo y que se va desarrollando a lo largo de la película mientras nosotros vamos acompañando al personaje. Hay distintas voces, no solamente es Juan Pablo, sino que también su novia, quien es arrastrada a Barcelona también, cuenta su propia versión de la historia y el cómo ve la actuación tan peculiar de su novio, de Juan Pablo, y ella reacciona de cierta forma porque pues no tiene idea de lo que está pasando. Hay diferentes referencias literarias, técnicamente la película está hecha como para estudiantes de humanidades, realmente sí tiene como muchas referencias y muchas reflexiones al respecto, trata temas sociales, humanísticos, de posgrado obviamente, de ideología y pues también las sutiles referencias que hace al mundo del arte y de la literatura y de la banalidad que puede salir también del arte me gustaron bastante. Hay un personaje de una niña que es hija de uno de los caseros que tienen los personajes en Barcelona y que se la pasa recitando versos y fragmentos de los diarios de Alejandra Pizarnik, y también referencia muy clara al universo de Roberto Bolaño, que también me vuela la cabeza porque yo amo a Roberto Bolaño. A pesar de que no se aborda tanto aquí, pues realmente sí está plagada de estos elementos migratorios, de encontrar una voz, de encontrar una historia que contar. El resultado final no es perfecto, de hecho la primera mitad me encantó, me estaba fascinando, y ya para la segunda mitad sentía que había algunos tropiezos en cuanto a estructura y ritmo, que eran precisamente una de las cosas que más me habían gustado en la primera mitad o en el desarrollo de la película. Podríamos decir que el inicio y el final quizá ya tienen algunas cuestiones de que están apresurados o que van por ciertos caminos que realmente sí tienen como una especie de problema, podría decir, respecto al resto de la cinta, y que en algún momento se vuelve tedioso y que ya no me estaba gustando tanto por donde iba, pero el resto de la película me encantó, realmente. El resultado deja un sabor agridulce que, a pesar de presentar momentos cómicos, satíricos y de crítica social, nunca olvida la frialdad y brutalidad con la que se pueden presentar los hechos, por muy descabellados que parezcan. No hay que olvidar que estamos hablando también de cosas peligrosas, o sea, de la violencia en México, de hasta dónde puede llegar, y también esto va a ser representado de la manera más fría posible en unos momentos que te van a dejar amargo completamente. Realmente el final de la película sí te queda con una sensación de futilidad, de banalidad, y te va a dejar frío, no de la mejor manera quizás, pero pienso que es efectiva para lo que la historia quería contar. Si se me nota emocionado es porque lo estoy, porque me gustó mucho la película, me gusta el trabajo de Juan Pablo Villalobos, me gusta el trabajo de Fer Frías, me gusta que los actores y actrices hicieron un buen trabajo, la fotografía, en realidad todo. Creo que es una de mis películas favoritas del año por esto, y puede que lo esté viendo de una forma completamente subjetiva porque hay muchos elementos de esta película y de esta historia que a mí en lo personal me llegan muchísimo y que yo ya estaba medio predispuesto a que la película me iba a gustar hasta cierto punto, y pues así fue. Realmente siento que funciona casi en su totalidad. Hablamos de adaptaciones que tienen que adquirir un carácter cinematográfico que a mí, a diferencia de Temporada de Huracanes, que acaba de estrenar también, esta película me pareció que lo hizo casi perfectamente. Así que por todo esto, no voy a pedirle a nadie que me crea, le doy una calificación de 8.9. Pero bueno, si tú ya viste la película, dime por favor qué te pareció, si estás o no estás de acuerdo, todo se vale aquí. Déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios, yo con gusto te voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería muchísimo que le dieras like y lo compartieras con tus amistades, eso me ayudaría mucho a crecer el canal. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo y no te va a tomar más de 5 segundos. Le puedes dar clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Aquí te van a estar apareciendo mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube, así como mi cuenta oficial de Letterboxd, en donde ya subí también una reseña
poquito detallada de esta película. Así que bueno, ya se la saben, yo soy Rafa Salinas y yo me despido. Bye.